Hola, en este video explicaré cómo procesar los datos obtenidos a partir de una titulación potenciométrica. En una titulación potenciométrica no se utilizará un indicador ácido-base como la fenolftaleína, sino que se utilizará un pHímetro para monitorear el valor del pH con cada volumen de titulante agregado. El montaje consiste de un beaker en donde se dispone la sustancia titular, en este caso el ácido clorhídrico, una bureta en donde se dispone el titulante, en este caso hidróxido de sodio, y un electrodo de pH sumergido constantemente durante la titulación. Los datos obtenidos se organizan en dos columnas. En la primera de ellas se pone el volumen de titulante agregado y en la segunda columna el valor del pH para cada volumen agregado. En primer lugar, graficaremos la curva de titulación. Subrayaremos los valores de las dos columnas. Seleccionamos Insertar, Gráficos y seleccionaremos Gráficos de puntos y líneas suavizadas. Observaremos que la curva de titulación tiene una forma de S. Esta curva de titulación es típica para una titulación entre un ácido fuerte y una base fuerte. Con el objetivo de determinar el punto final de la titulación, realizaremos los cálculos para construir las gráficas de la primera y la segunda derivada de la curva de titulación. En columnas a la derecha de los datos, realizaremos algunos cálculos. En la primera de ellas, haremos el cálculo del volumen promedio. Para ello, entonces, pondremos el cursor sobre la primera línea, declaremos igual, escribiremos la palabra promedio y dentro de las opciones desplegadas seleccionaremos promedio. Señalaremos los dos primeros datos del volumen, puesto que el promedio se sacará entre los dos primeros datos. Oprimimos Enter y así de esta manera obtendremos el resultado. Los promedios entre los volúmenes para toda la serie de datos los podemos obtener rápidamente haciendo clic sobre el vértice y alando hasta el final de los datos. A continuación, en la siguiente columna calculamos delta de pH. Ponemos el cursor en la primera celda, tecleamos igual, seleccionamos el segundo valor de pH, ponemos menos el primer valor del pH, damos Enter. Nos calculará entonces la diferencia entre el segundo y el primer valor de pH. Para calcular con toda la serie de datos, tomamos el vértice, lo alamos hasta el último dato. En la siguiente columna calculamos delta de volumen. Nuevamente ponemos el cursor en la primera celda, oprimimos igual, seleccionamos el segundo valor del volumen, menos el primer valor del volumen, oprimimos Enter y alamos el vértice hasta el último dato. En este caso, coincidencialmente nos dio que el valor de delta de B en todos los casos fue 0,5 porque el volumen agregado variaba cada 0,5 mililitros. Seguidamente, en la siguiente columna, calcularemos delta de pH sobre delta de volumen. Este valor corresponderá a la primera derivada de la curva de titulación. Ponemos el cursor en la primera celda, tecleamos igual, seleccionamos el dato de la columna de delta de pH dividido el dato de la columna de delta de volumen. Damos Enter y arrastramos hasta el último dato. Por último, podremos calcular entonces el valor del delta de pH sobre delta de volumen. Este valor corresponderá a la segunda derivada. Seleccionamos la primera celda, tecleamos igual y daremos clic sobre el segundo valor de delta de pH sobre delta de volumen menos
el primer valor de delta de pH sobre delta de volumen. Enter. Y arrastramos hasta el último dato. Ahora realizaremos las gráficas de la primera y de la segunda derivada de la curva de titulación. Para la gráfica de la primera derivada de la curva de titulación, seleccionaremos para el eje X el volumen promedio. Subrayamos los datos de esta columna, manteniendo oprimida la tecla Control. Seleccionaremos la columna de delta de pH sobre delta de volumen. Insertar, gráficos, y seleccionaremos un gráfico de líneas y puntos. Para la gráfica de la segunda derivada pondremos en el eje X el volumen promedio. Seleccionamos la columna de volumen promedio con la tecla Control. Vamos a seleccionar la columna de delta de pH sobre delta de volumen. Insertar, gráficos de puntos y líneas. Es importante tener en cuenta que a las gráficas que realicemos deberemos ponerles un título que describa correctamente a qué está haciendo referencia dicha gráfica y los títulos de los ejes. Para ello podemos utilizar las herramientas que nos ofrece Excel. Luego de poner los títulos de las gráficas y los títulos de los ejes correspondientes, aquí tenemos nuestras gráficas. A partir de ellas podremos obtener el valor del punto final de la titulación. Como es posible ver en la curva de titulación, no se puede diferenciar fácilmente un punto de inflexión de la curva, mientras que en la gráfica de la primera derivada podemos ver un máximo que corresponderá al punto final. En la gráfica de la segunda derivada podremos ver un corte de la gráfica al eje X. Dicho corte corresponderá al punto final de la titulación. Estos valores en volumen correspondientes al punto de final podrán ser utilizados posteriormente para determinar la concentración del ácido que se está titulando.